Amables televidentes, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Está cayendo una agüita, pero una cosita, nada que ver. Y el tapón es cotidiano en la capital, pero hoy es el extremo. Infernal. Sí, una cosa extrema. Extrema. Entonces los agentes de AME parece que como están cansados, que todo el mundo lo iba criticando, porque todo el mundo dice que ellos lo que hacen es tapones, que ellos provocan los tapones. Hoy no aparece uno. Y entonces no aparece, entonces está peor. Están demostrando hoy que ciertamente ellos sí resuelven, porque el tránsito está peor. Ahora, fíjate algo, Jairo Severino, y aprovecho para saludar. Saludos. Sí. Saludos a los amigos televidentes, señores. Qué mal educados hemos sido nosotros con este tránsito, ¿verdad? Debe ser por el tránsito. Entonces, mira una cosa que yo veo en los medios de comunicación. En los medios de comunicación viven atacando a los agentes de la AME, que los amemados, que sé yo qué. Mira, primero, los AME no son culpables de los tapones. No, por supuesto que no. Segundo, los niveles de corrupción, de corruptela y de cogioca en la AME están arriba. Arriba, no abajo ni en los puntos medios. Es arriba. Entonces, agarrar y acabar con un pobre agente de la AME que gana. ¿Qué tú quieres decir cuando dices que gana cogioca? 7,000 pesos mensual. Que gana 7,000 pesos mensual y que lo mandan a tirarse una tarde entera dando brazos. Cogiendo sol. Sol. Agua, sol y sereno, como dicen. Y lucha. Y monóxido de carbono. Con estos animales en el volante. La gente que los insulta. La gente que los que los insultan y los que los ignoran también. Porque entonces hay gente aquí que los ignora. Que los ignora porque son súper... yo soy una autoridad, entonces yo lo ignoro. Y la gente, si una gente se le acerca y le dice que baja el vidrio, ni siquiera le hacen caso. Entonces coger contaminación, dando brazos y arriesgándose a que un vehículo de eso, de una persona en un tapón, estresada, tal vez vaya y le dé un tablazo. Bueno, hay casos. Hay casos. Entonces, los agentes de la AME son unos sufridos, Jairo. Es uno de los trabajos más peligrosos que hay, Delgado. Muy peligroso. Forzado, incómodo. Y el riesgo de salud que hay es bastante amplio. Y no macutean, porque el macuteo no pueden. Tienen que hacerlo discretamente, muy discretamente. No es como, no viven cortando a la gente. O sea, tú a veces tienes que decirle, mira, pero toma, coge eso, porque yo sé cómo tú estás, cógelo. No es sin compromiso, cógelo. Para ayudarlo, porque ganan un soldito, Jairo. Algunos son agentes de la AME y no son miembros de la policía. Los que no son miembros de la policía tienen problemas hasta con el seguro médico, porque a veces no tienen ni siquiera seguro médico porque la jefatura de la AME no les paga el seguro con tiempo. Otros entonces, lo que son esa gente de la policía, entonces tienen el sueldito, el sueldo de la AME y el sueldito de la policía, con eso más o menos cuadran y se benefician del seguro de la policía, que no es malo, el seguro médico de la policía. Sí, antes eran los cascos blancos, ¿te acuerdas? Entonces, mira, hay gente... ¿Los cascos blancos? Sí, los cascos blancos. Los cascos blancos te macuteaban ahí mismo en la calle. Sí, era un macuteo público. Pero hay unos AME ahora, porque hay AME... Ahora nada más quedan cascos blancos para la ruta del presidente. Sí, yo conozco un teniente. Que no son cascos, son como unos bombos de cazador, de esos bombos de cazador que se usaban en los safaris de África. Sí. Es verdad. Y unos bombos. Porque el casco blanco era otro. El casco blanco era el agente policial de la época de Balaguer. Sí. El casco negro ahora era casco blanco aquel tiempo. Sí. Pero eso no es un bombo. Sí, una cosa bien para el sol. Bien, era blanco. Pero ahora estos muchachos usan unas gorras. Unas gorras, sí. Que no... O sombreros. No son suficientes para cubrirse del sol. Para el sol. Se calientan mucho. ¿Cómo que el color es oscuro y atrae más? Una cosa bárbara. Entonces, mira, el suministro de los agentes de AME, de botas, zapatos, calzado, uniforme, le dan parece que contratan a las peores empresas o buscan de los materiales más baratos para tener, por eso te mencioné la cogioca de arriba, para no suministrarle productos de calidad a esos AME. Y a veces lo que le suministran son unas botas de mala calidad, que se dañan de nada. Incómodas. Que son de hule. Sí. Son de hule sintético. Incómodas. Que en ese solazo ahí, esos muchachos sufren, esos pies se les desbaratan. Así como te lo estoy diciendo, A mí no me gustaría ver un hijo Entonces, mío hay algunos que se meten a marchar voluntariamente en la marcha que hacen los desfiles militares el 27 de febrero. ¿Tú sabes por qué? Porque entonces cuando hay desfile militar, a los que participan en los desfiles militares hay que darle un uniforme nuevo. Sí. Y a veces dicen, me voy a meter en la marcha, yo no quiero marchar ese día, pero me voy a inscribir para que me den un uniforme nuevo. Oye, una cosa penosa, señores. Penosa lo que está pasando con esos muchachos de la AME. Es una pena, Delgado, que uno tenga que decir estas cosas así. Quizás son cosas que todo el mundo las sabe. Muchas veces la gente no se atreve a decirlas, pero es así. Los AME son agentes del orden, en este caso de tránsito, que sufren mucho, pero sufren mucho en medio del riesgo, de la desconsideración
de salarios que no sirven para nada. Y otra cosa importante, el riesgo de salud que hay en la calle, porque como en este país no se cumplen las reglamentaciones que tienen que ver con los vehículos en buen estado, Sí. porque la revista es otro negocio. La contaminación por emisión de CO2, De CO2, monóxido de carbono. monóxido de carbono, es un desastre. Entonces, imagínese usted la cantidad de policías que sufren de problemas respiratorios, Sí. algunos que van a sufrir de cáncer o problemas que tienen que ver con alergias en la piel y ese tipo de cosas. Porque sencillamente no trabajan en condiciones humanas. Pero a eso hay que agregarle el estrés bajo el cual trabajan, Delgado. Porque hay cosas que uno se la dice a un ser humano que viva fuera de este país y no la cree, Delgado, de que aquí hay choferes que son capaces de hacer cosas incontables que no se pueden prácticamente decir, sino traer al ser humano y mostrársela. Mire cómo es que funciona el tránsito aquí, sí. de personas que hacen cosas tan absurdas, para no decir palabras que uno no pueda decir por aquí, ¿verdad? Pero que usted dice, bueno, pero ¿qué conducta la de ese señor cuando suceden? Por ejemplo, eso de que un guagüero de las voladoras esté en el carril de la izquierda y de un momento a otro le dé con meterse en el carril de la derecha, independientemente de que haya tránsito, que no haya tránsito, que venga quien venga, hacen un corte machete, como le dicen, y hay que pararse, porque si va para allá, oiga, deténgase, porque le pasa por encima o lo choca. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces hay que cuidarse en la calle, básicamente. Es una pena. La ciudad de Santo Domingo sigue creciendo de manera desordenada en muchos aspectos. El gobierno ha hecho una inversión importante en obras de comunicación, con elevados, con túneles, pasos de nivel, ha ampliado vías, ha hecho otras nuevas como la circunvalación, pero el problema de respeto, del régimen de consecuencia, el de educación, el de autoridad, como el que vimos el otro día, Delgado, que íbamos justamente en el vehículo después del programa, vimos como una patrulla de policía detuvo a un conductor y el conductor no le hizo caso y siguió como si nada. El policía intentó detenerlo y el conductor nada. Nosotros no supimos qué sucedió de ahí para allá porque obviamente cogieron el túnel, la policía detrás, como una persecución. O sea, fíjate que hay un problema de quizás hasta desmoralizado. Exactamente, desmoralizada la policía y ahí no podemos llegar. Vamos a una pausa. No podemos llegar ahí. Volvemos en breve, dinámica económica. ¿Para qué sirve la política monetaria? Llegó el esperado momento de comprar tu vivienda y tienes que solicitar un préstamo hipotecario. Pero te encuentras con una economía con posibles debilidades, en la que el valor del dinero podría subir o bajar sin control. La inflación podría tragarse tu sueldo si es muy alta, o quebrar tus negocios si es demasiado baja. Y las tasas de interés podrían variar tan rápidamente que te daría temor tomar ese préstamo que necesitas. En fin, que no habría estabilidad ni confianza en la economía para que puedas realizar tus sueños. Para evitar esa situación, el Banco Central tiene la responsabilidad de hacer política monetaria, aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero que circula en la economía para adecuarla a la demanda real, mantener la estabilidad de precios, garantizar el valor del dinero, controlar la inflación y cuidar que las tasas de interés se correspondan con la dinámica del mercado. Porque en una economía estable y confiable,
puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Vivo entre calles y avenidas, saliendo con el día a día, llevando algo más. Y tú vives en toda la isla, levantándote temprano para salir a trabajar. Ambos nos juntamos en la esquina, celebramos que producimos para todos mucho más. Mi trabajo, mi alegría, que tengo y mucho más. Día a día contribuimos al desarrollo del país, creciendo juntos y llevando nuestro compromiso cada vez más lejos, desde siempre. Cervecería Nacional Dominicana, destapa con orgullo. La Dirección General de Impuestos Internos les recuerda que está abierto el proceso para la renovación del marbete de derecho de circulación de los vehículos. El proceso implica el pago de 1.200 pesos para los vehículos con fabricación hasta el año 2010 y 2.200 pesos para los vehículos con fabricación del 2010 en adelante. Así que ya lo saben, la Dirección General de Impuestos Internos les recuerda que es preciso renovar el marbete. El plazo es hasta el 8 de enero del próximo 2016, pero lo ideal es que lo hagan antes, que se tomen su tiempo, que no vayan a tener que hacer colas. Renueva tu marbete de una vez, no lo dejes para después. Bueno, Severino, el Banco Popular encabezó, dirigió un foro, el foro Impulsa Popular. Eso está enfocado en la Impulsa es como motivar. Sí, como la motivación, apoyar a los pequeños y medianos empresarios. A los pequeños y medianos emprendedores. Y entonces tuvo como invitado a 3 empresarios exitosos importantes de diferentes áreas. ¿Cuáles? Uno de ellos es Fran Rainieri, del sector turístico. Es un emprendedor. Es un emprendedor, pero no solo eso, sino que es un exitoso empresario del sector turístico. Sí, pero no es un emprendedor, pero que hay que ver, porque hay emprendedores que vienen de la pobreza. Sí, pero ese es bueno, más o menos. Entonces, el otro es... Pero ese es bueno. El otro es el señor Bisonó, Papo Bisonó. Ah, bueno. De Constructora Bisonó. Sí, ese viene también de abajo casi. Sí. Sí, porque se inició... Ese del área de la construcción, ¿verdad? Sí. Y el empresario José Luis Corripio Estrada, Pepín Corripio. Ese es otro emprendedor. Otro emprendedor también. Pero cualquiera quiere ser emprendedor así también. Sí, claro, porque tú sabes, tenía por lo menos base. Tenía base. Sí. Ahora, estos 3 empresarios ofrecieron información importante a los pequeños y medianos empresarios que participaron en la iniciativa Impulsa Popular 2015. Y es una iniciativa interesante de parte del Banco Popular porque permite que los empresarios, los micro, pequeños empresarios, conozcan las experiencias de empresarios exitosos que empezaron pequeños, que no empezaron grandes. Así es. Y que crecieron. O sea, lo que indica que en el país hay oportunidades para hacer negocios y más cuando hay entidades financieras que, como el Banco Popular, ofrece también facilidades de crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo creo que en estos 3 delegados hay una coincidencia, la disciplina con que ellos han trabajado durante toda su vida, porque la disciplina implica no solo el que tú tienes el conocimiento y lo organizas para aplicarlo, sino que tú te planificas y dices, por aquí es que me voy, esto va después, y haces tu cronograma de inversión o de ampliación, y sobre todo eres cuidadoso durante el proceso de crecimiento, porque hay gente que se vuelve loca. Sí, claro que se vuelve loca. Me fue bien este mes, el mes que viene voy a hacer fiesta. O le pagan, y entonces cuando le pagan salen a comprar camionetas nuevas. Tienen que ver que tienen que guardar capital. Pero felicidades al Banco Popular por esta iniciativa, Impulsa Popular 2015, un taller bastante importante. Este día también hubo otras actividades en el sector empresarial. El CRES. Sí, hoy tuvimos la oportunidad y agradecemos obviamente a Ernesto Selman que nos facilitó una entrevista muy especial con Felipe Larraín. Pero Ernesto Selman es el director ejecutivo del CRES, que es el CRES. Centro Regional de
estratégicas económicas sostenibles. Exactamente. Que es una institución sin fin de lucro de investigación, sí, de investigación económica y de planteamientos de políticas económicas y fiscales, básicamente. Hay una propuesta de reforma fiscal que tiene el CRES bastante importante, sí, ojalá se aplique, y el CRES defiende inclusive lo de ampliar base y bajar tasa. El Embassy Suisse. El Embassy Suisse, tremendo hotel, sí, tremendo hotel. La Tiradentes. Sí, la Tiradentes. En el edificio de Andino está eso. Silver Zoom, sí, ese edificio de Andino. Nunca se ve en la Tiradentes. Precioso. Se ve de todos los puntos de precioso. De la capital. Ese hotel es precioso, sí, ese edificio. Bueno, ahí fue que se realizó el seminario. Es un seminario, un conversatorio con Felipe Larraín. ¿Quién es ese señor? Porque no es que es así. Felipe Larraín, ¿qué hace que se llame? Sí. ¿Quién es? Felipe Larraín, aparte de ser un doctor en economía egresado de Harvard, investigador del cuerpo de investigación de Harvard, fue ministro de Hacienda de su país, Chile, y todos sabemos que Chile es una economía referencia, es un ejemplo de desarrollo económico, sí, y de planificación, y obviamente que los chilenos hoy día pues se sienten, si quiere, entre las economías más tranquilas, más estables de la región, y donde hay niveles de corrupción bastante controlados, que es una de las cosas que nos preocupan a nosotros los dominicanos. La corrupción no solo administrativa o pública, sino todo lo que tiene que ver con el estamento privado y público, por decirlo así. Bueno, pues él disertó sobre los riesgos de la economía mundial y cómo prepararnos mejor. Dio una serie de recetas y recomendaciones, pero ¿qué le quiero decir? Que él ofreció una entrevista que la vamos a publicar íntegra, porque es una entrevista didáctica y que da algunas sugerencias importantísimas en el periódico El Dinero. La vamos a publicar y creemos que puede ser de mucha utilidad, no solo para los empresarios, que son el público básico, principal del periódico El Dinero, en los segmentos A y B, sino también para las autoridades que tienen que ver con implementación de la economía. ¿Tú sabes qué dijo él? Él hace tres aspectos. Él propugna porque el Banco Central tenga mayor autonomía. Eso es importante. E independencia. Independencia inclusive para actuar, y que el gobernador del Banco Central inclusive no sea elegido por el Poder Ejecutivo, por las implicaciones que tiene eso en términos de la política monetaria y económica del país. ¿Pero qué no se da eso? No se da eso. Él dice que es difícil. Aquí incluso y él plantea sobre la base de qué se va a dar eso. Con la modificación de la Ley Monetaria y Financiera se estableció un mecanismo mediante el cual en la designación del gobernador del Banco Central, de la Junta Monetaria, de los miembros de la Junta Monetaria y del superintendente de bancos incluso, sea de inamovilidad durante 2 años. Pero como aquí todo se ajusta a la política, lo pusieron ajustado al cambio de gobierno. Así es. O sea, iniciado un nuevo gobierno, vencido el plazo de los 2 años, entonces con derecho de parte del presidente de la República de ratificar en la posición por 2 años más, de manera indefinida, al gobernador del Banco Central. Entonces eso lo que hace es que deja la posición del gobernador tal cual estaba como antes. O sea, poner un gobernador, quitar un gobernador, como quiera el mismo presidente que lo pone y lo quita. Lo único que el presidente cuando lo pone o lo quita, lo hace cada 2 años en vez de hacerlo anual o hacerlo cuando quiera, sino que, bueno, lo hace cada 2 años. Pero aparte de eso, lo puede ratificar de manera indefinida. Como en efecto, por ejemplo, el gobernador del Banco Central actual, que por suerte es un buen gobernador. Por suerte. Por suerte. Sí, porque no es que estamos cuestionando al actual incumbente, no es eso. Se trata de la posición de que haya institucionalidad diferente. Exactamente. El mecanismo. Entonces el gobernador del Banco Central, por ejemplo, por fortuna, es un gobernador que ha sido tan efectivo en su gestión de administración de la política monetaria que, bueno, lleva incluso ya corridos cerca de 12 años, porque está ahí desde el año 2004, y antes de eso fue gobernador durante el último gobierno de Balaguer y el primero de Leonel Fernández, entre 1994 y el año 2000. El gobernador del Banco Central es Tobalés Albizu. Pero fíjate, estamos hablando de un gobernador que tiene ya casi 18 años en la posición, en 2 periodos consecutivos, en 2 periodos o en dos épocas. ¿Está bien eso? Bueno, no está mal, pero tampoco es lo ideal. Exactamente. Tampoco no es lo ideal. Lo ideal entonces es que exista un mecanismo mediante el cual el gobernador tenga la autonomía y la suficiente independencia y que no sea una dependencia de la voluntad del presidente de turno de poder cambiarlo o no cambiarlo. Por ejemplo, el gobernador del Banco Central actual, el 16 de agosto del año 2016,
termina su periodo de 2 años correspondiente a este ciclo. Si hay un cambio de gobierno o no hay un cambio de gobierno, el presidente nuevo o el mismo presidente, si resulta reelecto, puede quitarlo o puede ratificarlo en una posición. Lo ideal sería que tal vez exista un mecanismo mediante el cual sea ratificado por el Congreso, o que tenga que hacer una presentación de terna o cualquier otro tipo de mecanismo, que me imagino que es lo que plantea el señor Felipe Larraín, sí, de Chile. Sí. Hay que hacer una pausa, venimos con más de dinámica económica. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe, porque hay que ser serio con el dinero. Por ejemplo, mis padres me pagaron mi educación superior de sus ahorros. Por eso, aunque me encanta comprar online, cada gasto que realizo, pienso bien en lo que cuesta pagarlo. A mí desde pequeño me enseñaron a ahorrar. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. Yo tengo mi tarjeta de crédito, pero me manejo con la de débito y así puedo controlar los gastos de mis ahorros sin deudas innecesarias y mantengo un buen historial y mejoro mi crédito. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Pues bien, Delgado, si en materia institucional realmente tenemos tenemos una gran carga o una gran deuda histórica, nosotros como dominicanos tenemos que tratar de aspirar a que no sucedan situaciones como la que se dieron en países como Argentina, Ecuador, lo que se dio en Guatemala y lo que se pudiera dar inclusive en Venezuela, que hay una situación muy difícil. Pero ¿cómo es eso? Bueno, tratando de fortalecer las instituciones, que las instituciones funcionen independientemente de quien esté ahí, y es el caso del gobernador del Banco Central, que por suerte ha sido buen gobernador, porque ¿cuál es la prueba? Que la economía está estable, esa es la prueba. Pero que el Banco Central, tal y como sucede con la Reserva Federal de Estados Unidos, funciona independientemente porque es algo que funciona de manera institucional y es técnico, como es nuestro Banco Central, pero el Banco Central Dominicano tiene su independencia y el gobierno hasta cierto punto lo respeta. Sin embargo, tiene la dificultad de que se ve en la obligación de adaptar muchas de sus medidas de política monetaria a las travesuras que comete el gobierno. Así es. El gobierno incurre en travesuras como el aumento del endeudamiento, aumento del gasto, incurre en un déficit extraordinario fuera de lo planificado. Y entonces el Banco Central es el que tiene que estar haciendo maniobras para mantener controlada la economía en medio de desarreglos que comete el Poder Ejecutivo, que no debería ser así. A eso que se refiere. A esa independencia que nos referimos, exactamente. Entonces, si hubiera ese mecanismo independiente para no estar, como dices tú, jugando y barajando, arreglando cosas, el gobierno se fijara muy bien antes de cometer cualquier desliz, porque sabe que el Banco Central está ahí y le va a decir, no, se puede, si hace eso se va a desequilibrar tal o cual cosa. Entonces y nosotros no podemos incurrir en tal o cual medida, por poner un ejemplo. Y mira un caso de un ejemplo de falta de independencia o de debilidad institucional en la República Dominicana. La ley de recapitalización del Banco Central. No se cumple. No se cumple. Y ya para el próximo año debió haber estado concluido el proceso. Debió estar capitalizado. La ley de recapitalización del Banco Central es del año 2007. Así es. Esa, del 2007 al 2017, es un periodo de 10 años. Estamos ya en el 2015. Debió haberse cumplido el proceso de absorción de parte del Poder Ejecutivo, del gobierno, de la deuda, del déficit cuasi fiscal del Banco Central. Pero como el gobierno todos los años
incurre en faltas de la asignación que debe hacerle calculada por año para que pueda cubrir el déficit cuasi fiscal, entonces eso va a haber que prorrogarlo tal vez 10 años. Pero si el gobierno entonces ese se viste con un presupuesto deficitario, ese incumplimiento ha hecho que el Banco Central tenga que aumentar su endeudamiento a través de la emisión de certificados de participación. ¿Por qué? Porque tiene que emitir más certificados para poder cubrir el déficit cuasi fiscal, no solo la parte que tiene que ver con la colocación que hace para recoger dinero y mantener controlado el circulante, sino para cubrir también el pago que le corresponde al Estado aportar de saldo de los intereses que implican el déficit cuasi fiscal para ir saldando. O sea, como el gobierno no le entrega las partidas correspondientes cada año a que se comprometió mediante la ley de recapitalización, entonces el Banco Central se ve en la obligación de aumentar su endeudamiento, un endeudamiento que es el que se conoce como deuda del sector público financiero. Fíjense, cuando se habla de la deuda pública en la República Dominicana, se habla de la deuda del sector público no financiero. Eso es porque no se incluye en la deuda del sector público no financiero la deuda del Banco Central. Por eso es que cuando se incluye la deuda, cuando se incluye la deuda del Banco Central, que se habla de la deuda del sector público consolidado, entonces ahí nuestro nivel de endeudamiento se acerca o ronda el 50% del Producto Interno Bruto, sí es duro, lo cual es una barbaridad. Una barbaridad. Y mucho más por el nivel de producción, si se quiere, un poco lento que hemos tenido en los últimos años con un sector industrial que, por suerte, yo creo que son héroes en muchos aspectos, que han podido mantenerse más o menos produciendo en niveles aceptables, con exportaciones cayéndose, con niveles de inversión extranjera también muy lentos, con el oro cayendo, por suerte. El turismo y la remesa. Turismo, remesa y el petróleo bajo de precio. No, y el petróleo bajo de precio. Sí. Y las exportaciones de zona franca, que van bien las exportaciones de zona franca. Fíjate que las exportaciones de zona franca están creciendo a un ritmo de 5% anual. Por suerte. Es un crecimiento favorable que no se ha visto afectado por la situación de apertura, de esta apertura con China y con otras naciones de la parte oriental del mundo. Pero, sin embargo, fíjate que el acuerdo del Transpacífico, el TPP o PTT, dependiendo de cómo usted lo mida, va a poner en una situación de competencia a la República Dominicana con relación a la entrada de varios países de la región en el mercado con condiciones similares a las que nosotros tenemos para venderle a Estados Unidos, lo cual implicará que posiblemente el sector de zona franca se vea afectado. Señores, agradecemos muchísimo la sintonía y gracias por estar siempre pendientes de Dinámica Económica. Hasta la próxima.